Muy buenos días a todos y todas los que os habéis conectado a nuestra nueva edición de Altia Talks. Lo primero es presentarme, soy Gonzalo Fernández, soy gerente de cuentas en Altia, en la que llevo ya trabajando algo más de 3 años, en concreto desde las oficinas de País Vasco. Anteriormente desarrollé mi carrera profesional durante 18 años en otras empresas de consultoría en el sector de la informática, con clientes sobre todo en el ámbito de la administración pública y en concreto en el sector salud. Lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestra asistencia a esta talk de Altia en directo, una talk compartida a través de nuestras redes sociales y es un nuevo concepto de contenido donde pretendemos, mediante una conversación informal y breve, acercaros nuestras perspectivas de cómo trabajamos en distintos ámbitos y hoy en concreto os vamos a contar cómo trabajamos alrededor del cumplimiento normativo en el Esquema Nacional de Seguridad y en el Reglamento General de Protección de Datos. Podéis ir, hay un chat aquí en LinkedIn y podéis ir poniéndoos las preguntas que os interesen, los comentarios que queráis hacernos y al final de la charla que vamos a mantener hoy, pues os iremos contestando. Vale, lo primero, presentar a mi otro contertulio de hoy, a Alejandro Delgado, que es director de Sales and Business Development en Iberia de Global Suite. Alejandro, le presento un poco, cuenta con las certificaciones CISA, CISP y Lead Auditor 27001, entre otras, y desde 2007 está trabajando en Global Suite, donde ha desarrollado, pues cientos de proyectos de seguridad y privacidad. La intención es que hoy, entre los dos, pues hablemos alrededor del cumplimiento normativo de RGPD y NS y cómo esto ha afectado, esta normativa ha afectado a las empresas y a las administraciones públicas y cómo nosotros hemos trabajado en estos proyectos. Pues nosotros, Altia, desde lo que es la implantación de este tipo de proyectos y Global Suite desde lo que es la construcción de una herramienta que ayuda a este tipo de proyectos. Alejandro, 3 años de normativa obligatoria, algo más en el caso de NS. Desde que empezó, acabó, ¿no? Ese proceso de que teníamos que estar todos adecuados, según cómo se mire, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo recuerdo todavía, hablando de protección de datos primero, ¿no? Recuerdo la semana del 25 de mayo, ¿no? Que yo creo que pasará a la historia como la semana del caos, de las llamadas, de todo el mundo quería adecuarse al reglamento de protección de datos. Y de los 600 correos que nos llegaban de todos los proveedores de asegura que firmas a tal, sí. Bueno, fue increíble, fue increíble, o sea, increíble. O sea, me acuerdo que el último día por la mañana, lo que dices, o sea, llegando correos de todo el mundo, fírmame esto, acéptame esto, el consentimiento, no sé qué, dices, increíble, o sea, increíble. O sea, hemos tenido 2 años, bueno, esto viene de una ley que todos conocemos del año 99, que luego se reformó en 2007 y que al final, pues, en 2018 salió el reglamento europeo, ¿no? Pero increíble que siempre lo hayamos dejado para el último momento, ¿no? Desde el que imagino que coincidirán, ¿no? Porque yo creo que os pasaría exactamente lo mismo a vosotros, ¿no? O sea, que fue última hora total. Sí, a ver, lo más raro fueron los clientes que nos llamaron con tiempo para hacerlo. O sea, lo más normal fueron los que llamaron en el último momento o a última hora y luego los que incluso hemos hecho después. Ya claro. Es lo que te iba a decir. O sea, nosotros vimos, pues lógicamente, que según se acercaba la fecha, pues iba habiendo más interés. Nosotros estamos pues más del lado de la herramienta, como bien has comentado antes, y sí que es cierto pues que según pasaba el tiempo y te acercabas a finales de mayo, pues el interés crecía. Oye, quiero esto, pero siempre era con un enfoque muy vamos a decir, de mínimos, ¿no? Quitando alguna excepción, pero muy enfoque de mínimos. Y luego, sin embargo, de 3 años a esta parte, de aquella fecha a esta parte, que han pasado 3 años y 2 semanas o 3 semanas, pues sí que hemos visto que ya se han ido poniendo encima de la mesa otro tipo de proyectos ya con más pausa, más desarrollados. Es decir, aquello fue, oye, tengo que cumplir y cumplo como sea. Y ya después ha venido que sí, oye, vamos a hacer bien nuestro registro de actividades, vamos a identificar nuevos tratamientos, vamos a ver el tema de los consentimientos, vamos a analizar los riesgos con detenimiento, no sé,
como que se le ha dado un poquito más de pausa, ¿no? Y el Esquema Nacional de Seguridad, pues ha pasado lo mismo. O sea, el Esquema Nacional de Seguridad, si no me falla mucho la memoria, lleva en vigor desde 2010, 2011. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hace 2 o 3 años cambia el NS. La obligatoriedad es hace 4 años, yo creo, ¿no? Era para las administraciones públicas o por ahí. Bueno, entonces, como han ido dando tantos plazos y tanto... Ya, sí, luego sí. Pero había un plazo en 2011. Luego sí que es cierto que en 2015, 2016 hubo otro plazo. Luego ha habido una modificación en el que meten en el saco a todas las empresas que trabajan para la administración pública, a todos los proveedores que son prestadores de lo que ellos llaman servicios de la administración electrónica. Pues ahí, cuando meten a los proveedores, a las empresas privadas, por así decir, es cuando hemos visto un giro tremendo. Porque antes era, oye, pues sí, yo soy administración pública, voy a ver cómo me adecuo al NS, perfecto. Pero claro, la empresa privada no se estaba metiendo. De 3 años a esta parte, la empresa privada se está metiendo. Primero, lógicamente, lo que pasa siempre en España, porque te lo piden para en los pliegos, en las RFPs, y oye, y segundo, pues porque al final, pues ya somos muchas empresas las que tenemos que si la 27001, que si la 9001, entonces esto encaja muy bien. Entonces, en ese nivel alto, sí, el salto de la 27001 al NS, pues bueno, ya has hecho ahí cierto camino, está claro. Claro. Entonces, bueno, es nuestro... La verdad que es lo que estamos viendo y lo que tal. Vosotros que... Y ahora te lanzo yo a ti la pregunta. Vosotros que estáis en este tipo de proyectos, o sea, vosotros que desarrolláis estos proyectos de consultoría, o sea, ¿qué tipo de proyectos estáis abordando? ¿Cómo lo estáis viendo? Es decir, ¿qué os pide la gente? ¿Qué os estáis encontrando? ¿Cómo estáis articulando ese tipo de proyectos? No sé si integrado, separado, no sé. Bueno, ahí cuéntanos. Pues de todo. De todo y no vamos a decir que no, Ya. a hacer proyectos. A ver, nosotros llevamos más de 15 años trabajando en esto de la protección de datos con el tema del LOPD, enganchado también con ciberseguridad. Ya sabes que llevamos un montón de años. Nosotros, sobre todo, hemos trabajado en administración pública. También tenemos cosas en sector privado, pero en administración pública hemos trabajado mucho y además de todo tipo, porque tenemos proyectos con la Unión Europea, tenemos proyectos a nivel nacional, comunidades autónomas, diputaciones, forales y no forales y ayuntamientos. O sea que en realidad hemos pasado conocimiento en todo. Sí, y ahora mismo tenemos proyectos en todo el ámbito. Y, bueno, son interesantes. Entonces, llevamos, ya te digo, 15 años trabajando ya en el tema del LOPD. Sí. Cuando surge el nuevo reglamento, ya no tan nuevo, ¿no? Siempre decíamos nuevo reglamento, ya... Esto es como las nuevas tecnologías, ¿no? No sé si siempre serán nuevas tecnologías o no. El caso es que lo primero que hicimos, pues en aquellos sitios en los que estábamos, con LPD, empezar a adecuar a RGPD. Luego, con todo ese boom que hubo de repente todo el mundo dándose cuenta de que aquello era obligatorio y que había que hacerlo, pues empezamos a extendernos a más clientes y a hacer más adecuación. Y, por supuesto, hicimos adecuaciones después de finalizado el plazo, por supuesto. Se siguen haciendo, A nosotros nos siguen llamando para la herramienta muchísimo. A nosotros ya no tanto. A ver... por lo menos oficialmente no tanto. Otra cosa es que llegues allá adentro y la adecuación que se haya hecho, pues bueno, sea de aquella manera, ¿no? Para cumplir un poco el expediente y a correr. Y una de las cosas importantes de esta normativa, que nosotros además hacemos hincapié, esto no es para cumplir el expediente. O sea, esto tiene que cambiar la cultura de la entidad y de donde estés, empresa pública o privada, porque todo el mundo se tiene que implicar. Igual con la LOPD era una cosa más de aquí presento unos papeles, unos documentos y ya está, y eso no lo meto. O sea, y no cambio la cultura, pero ahora con esto cambias la cultura o no lo vas a hacer bien. Entonces, volviendo un poco a los tipos de proyectos que me voy, pues ya te digo, fueron adecuaciones y luego ya hemos ido cambiando. Hemos ido cambiando y hemos ido evolucionando, pues igual que lo que comentas tú, que veis en vuestros clientes, ¿no? Es ya más servicios de soporte avanzado en lo que es esto, porque, bueno, cada cliente tiene su visión de su negocio, de su área y tal,
Y una consultora como nosotros, pues lo bueno que tiene, precisamente por lo que te he dicho, que trabajamos con clientes de todo el rango y de todos tipos de administraciones, pues bueno, tienes más visión, ¿no? de lo que puede ver frente a lo que pueda ver un ayuntamiento o una diputación. Entonces, yo creo que consultores especializados en este caso, pues viene bien. Es la ventaja de contratar a consultores, ¿no? Claro, eso es, porque nosotros al final, hablando mal, pues bueno, no voy a hablar mal, que estamos en directo, no voy a hablar mal. Estamos... Horario infantil, además, ¿eh? O sea, que cuidado. Eso es, entonces, nada, pues que vamos, que tenemos mucha experiencia, iba a decirlo de otra manera. Y entonces, servicio de acompañamiento, normativa y tal. Y luego hay, pues mucho también, servicio de delegado de protección de datos externalizado, ¿no? Que existe la capacidad en la ley de hacer eso y eso pues también lo hacemos y absorbemos, digamos, de todo. Eso depende un poco del cliente, de si quiere él ser la primera persona o servicio, ¿no? Que da la cara respecto a afuera o le da igual y lo podemos hacer nosotros. Siempre intentamos integrar, por supuesto, al cliente, ¿no? No ser solamente ir por nuestra cuenta. Además, esto es lo que he dicho, esto es muy importante que esté dentro de toda la organización, todo el tema de la protección de datos. Sí. Y últimamente, también ligado con lo que tú comentabas, pues ahora empezamos ya a verificar y auditar el cumplimiento de estas normativas en las entidades. Ya digamos, vale, hemos hecho esta adecuación, pero ahora a ver cómo de bien lo hemos hecho. Igual en su día lo tuvimos que hacer muy deprisa y de aquella manera y no estamos muy seguros de cómo se ha hecho. Y entonces, pues cómo lo hemos hecho y además, y es un proyecto, y son proyectos chulos que estamos haciendo también ahora, basados en vosotros, o sea, usando vuestra herramienta, que es la definición de metodologías para realizar el análisis de riesgo, las evaluaciones de impacto, para que se ajusten mejor a la situación y a la forma de trabajo del cliente. Porque, claro, ya sabemos cómo son las ISOs y compañías, ¿no? Que son súper genéricas, eso luego hay que aterrizarlo mucho. Y bueno, a ver, y te puedo dar mucha más chapa, pero te tengo que dejar un poco hablar también. Pues de temas de formación, concienciación y cosas así, que luego si quieres, puedo entrar. A ver, ya he avanzado, ¿no? Para según qué proyectos nosotros usamos Global Suite, en todos los que podemos usamos Global Suite. A veces, bueno, el cliente te pide otros, pero nosotros siempre que podemos usamos Global Suite. ¿Qué crees que aporta? Te lo dejo a ti. Luego ya si esto, ¿qué crees que aporta Global Suite? Pues eso, como solución integral para este tipo de proyectos. Sí, ¿no? ¿Qué voy a decir yo, no? Yo tengo mi opinión, pero yo creo que es mejor que la cuentes tú. Bueno, yo creo que es la mejor del mundo, ¿no? No, en serio. A ver, mira, pues por resumirlo mucho, aporta orden. O sea, ¿a qué me refiero con orden? Primero, te automatiza el proceso. ¿Qué significa que te automatice el proceso? Pues, por ejemplo, lo que comentabas, los análisis de riesgos o los tratamientos, toda la identificación de los tratamientos que hay en cada proceso, pues todo eso te lo automatiza. Eso ya es un beneficio en sí mismo, ¿no? Ya es parte de ese orden que digo. Luego, además, al final, tener todo en la herramienta, y hablo tanto de RGPD como de DNS, te hace que sea más fácil de mantener. Es decir, oye, pues todas esas empresas que empezaron deprisa y corriendo, que tenían que si un Excel por aquí, un Word por allá, esto, lo otro, pues oye, tú tener todo dentro de la herramienta, tener todo centralizado, ¿no? Que es la palabra, pues ayuda a una mejor gestión, a evitar errores, evitar sanciones. Si el día de mañana tienes algún problema, pues sabes que lo tienes todo en la herramienta, que está todo con trazabilidad, que sería lo siguiente que podría decir. Es decir, si mañana haces los PIAs, si pasado mañana documentas unos controles y los apruebas para ponerlos en marcha, pues de todo eso queda trazabilidad en la herramienta. Y ya digo, me da igual hablar de RGPD que de DNS en este caso. Entonces, al final, tener una herramienta que te cubre todo el ciclo, pues desde cuando defines los objetivos, cuando te haces esa foto inicial que decías tú, o no tan inicial, de oye, a ver qué tienes, que no me fío mucho de cómo te hiciste la adecuación el 25 de mayo por la mañana. Vamos a ver, pues haces la foto, estableces el plan de acción, te vas a los PIAs, haces los PIAs, o si estás en el NS, haces la valoración del sistema, los análisis de riesgos, estableces los controles, es decir, tienes todo ahí centralizado, automatizado y encima dejando evidencias con esa trazabilidad
de que todo lo que vas haciendo pues va teniendo su efecto. Y el día de mañana, pues oye, si tienes que demostrar que lo hiciste, pues lo tienes ahí. Entonces, nosotros, desde el punto de vista así más de fabricante, lógicamente siempre vamos a intentar barrer para casa, como no puede ser de otra manera, pero al final tener todo dentro de una herramienta da orden, da tranquilidad, te genera un retorno de inversión. Es decir, al final son ventajas por todos sitios, ¿no? No sé, porque al final aquí, y ahora te traspaso a ti la pregunta en base a todo esto que he estado diciendo yo. Vosotros que desarrolláis muchos proyectos, o sea, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿veis estos problemas que estaba comentando yo? O sea, ¿veis, en base a vuestra experiencia, que todo esto se hace muy casero, muy manual, que no se sabe bien dónde están las cosas y que al final pues tienes que dar un proyecto, una solución, no sé. O sea, ¿cuál es esa problemática? ¿Cuáles son esos aspectos que os encontráis y que tenéis que solucionar de alguna manera? Pues, a ver, por supuesto que encontramos problemáticas de todo tipo. Lo que comentas, ¿no? Hay 80.000 documentos, Excel, Word, incluso alguna base de datos Access por ahí todavía, tal, donde tienes que ir a buscar la información. Correos electrónicos he visto yo, donde tenían información. Sí, sí, o el SharePoint de la empresa que lo tienen tal. Cada uno se busca un poco la vida Sí. y, a ver, lo puedes hacer así, pero no eres eficiente. No eres eficiente, estás gastando mucho más trabajo en organizar eso que con lo que puede ser con una herramienta como la vuestra. O sea, cuando yo he dicho que nosotros cuando podemos usamos vuestra herramienta es porque nosotros queremos ser eficientes. Al final una consultora tienes tu presupuesto, tienes tus horas previstas y tienes que hacerlo en esas horas y si puede ser en menos, pues mejor. Y lo que nos da Global es eficiencia. Nos da eso, el tener todo en el mismo sitio. Y luego, además, que no estamos hablando hoy estamos hablando de RGPD y INS, pero es que hay muchas cosas más que se pueden hacer con Global. Entonces, dentro de una empresa que tiene que hacer su cumplimiento normativo de todo tipo, pues lo puedo meter ahí en Global. No me vuelvo loco, hago esto por un lado, el otro por el otro. Nosotros ahí creemos que, sobre todo, es eficacia y eficiencia el usar esto. Y debajo de esos epígrafes ya lo que sea, ¿no? Lo tienes en un sitio, pues todas las consultas que te puedan hacer de delegado de protección de datos lo tienes en un sitio determinado, la trazabilidad, pues por ejemplo, lanzar encuestas que nosotros hemos hecho en un proyecto que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, que hemos tenido que, precisamente para ver cómo estaba bien, se había hecho de la adecuación, de ver si ese cambio de cultura había llegado hasta profundo y tal, pues lanzamos encuestas a través de la aplicación, que creo que se lanzaron eran más de 100 preguntas a más de 100 y pico personas. Si no llega a ser por eso y luego la capacidad que tenemos de recogerlas, unificarlas y tal, en los tiempos que teníamos era imposible, porque teníamos que hacerlo a toda velocidad, recuperar, analizar, y en función de eso, pues eso, tomar decisiones y análisis. Entonces, hace falta herramientas. Igual que para otras cosas, pues para esto también hace falta herramientas. ¿Y qué hemos visto? Pues, por ejemplo, ¿para qué sirven este tipo de cosas? Pues las dos visiones que se pueden ver en este mundo, que son RGPD, que puede ser más jurídica, normativa más jurídico, y tal. Sí. Eso es. Y LNS, que es más técnica y tal. Pues bueno, nos permite buscar un punto de comunicación entre ambos. Un punto de encuentro ahí. Eso es, sí, porque ya sabes que a veces pues son mundos separados y yo creo que con RGPD y INS han tendido a unirse. Nosotros como consultora IT que hacemos este tipo de proyectos lo hemos visto más. Antes era mucho más estos proyectos eran mucho más de despacho de abogados y ahora es más de consultoras, donde se unifica todo. Eso es. Entonces, bueno, pues todo es un poco que te cuento. Por cierto, ¿te acuerdas, Alejandro, que antes que hemos estado hablando pensaba que nos iba a faltar tiempo? Y me estoy dando cuenta que ya nos hemos comido
los 20 minutos. Te lo he dicho. Así que somos unos pesados, ¿eh? Sí, sí, Así que, bueno, pues como digo, se nos está acabando el tiempo, va a ir despidiendo. Así que, Alejandro, un último comentario que quieras lanzar. Bueno, a ver, yo qué sé, por resumir, por concluir, pues yo me quedo con un par de cosas que has dicho tú, ¿no? De que, oye, el enfoque de consultoría, de tener a alguien que ha visto esto en más sitios, te va a ayudar, o sea, es que eso no tiene ninguna duda, o sea, te va a ayudar seguro a desarrollar mejor tu proyecto. Y luego, pues, de la parte de herramienta, pues, lógicamente, lo que hemos comentado ahora al final, ¿no? Que te automatiza el proceso, te da tranquilidad, te da orden. O sea, yo sería como las dos grandes ideas que veo, ¿no? Sin tratar de vender aquí nada, ¿no? Sino que, oye, es que es la realidad. O sea, es que llegas a los sitios y es lo primero que salta y es lo primero que te dicen. O sea, es que es la idea. Yo por lo menos lo veo así. No sé tú cómo lo ves. Igual, pero no me voy a enrollar más porque nos daría aquí media hora. Así que nada, gracias a todos por pasar este rato con nosotros. Recordar que este contenido seguirá estando disponible en nuestras redes sociales y que siempre os podéis pasar por altia.es para enteraros de lo que hacemos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Adiós, Alejandro. Hasta luego.